con nuestro invitado de hoy se puede hablar de todos los temas de la política, pero el tiempo nos obliga a hacer una selección de los temas. Y vamos a aprovechar su gran experiencia en el manejo del tema eléctrico y vamos a tocar ese tema y también su experiencia en política interior y exterior para analizar el tema de Venezuela. Obviamente también tenemos que preguntarle... Claro, de su visita. De su visita. De su visita, porque hay que llamarle así, una visita, ¿verdad? Sí, porque es una... Ministerio Público. Sí, es una... Tú vas porque No, y él tú han dado ese aceptas y estilo. es para hacer preguntas Claro. que entendemos es parte de un proceso que ayuda a que se haga justicia. Así ¿verdad? es. Buenos días, ingeniero. Gracias por días, aceptar nuestra buenos días. invitación. Es la primera vez acá, yo Ese creo. binario tan exitoso en las comunicaciones. Gracias, muchísimas Sí. gracias. Gracias por estar con nosotros. Sí, vamos a comenzar entonces por este tema que hace poco toca subir el interrogatorio hecho como parte del proceso para recaudar información. En el caso Odebrecht, usted llega a este espacio y muchas personas, nosotros tratamos de constantemente aclararles, no entienden que la duración del mismo no hace una diferencia, porque tú puedes durar 10 horas y solamente hablar 10 minutos. O sea, explíquele cómo es usted que ha estado en ese proceso involucrado de forma Bueno, directa. muchísimas gracias. Nosotros fuimos invitados de la manera más cortés y comparecimos, llegamos unos 10 minutos antes de las 11 y tuvimos que esperar como una hora, 10 minutos, una hora, 15 minutos. Evidentemente que el Procurador General de la República estaba muy ocupado y entonces se inició. Nos hicieron una pregunta que consistió en, a mi experiencia, en mi formación, cómo es que se generan los proyectos, cómo se preparan y dónde puede haber eso de las sobrevaluaciones. Y nosotros en eso consumimos más del 30% de las explicaciones. Les explicamos que el responsable de todo, a final de cuentas, es el presidente de la República. Porque los proyectos se originan en la solicitud de un diputado, de un síndico, de un señor senador. Se pueden originar de un director de distrito municipal, también de una comunidad, de una junta de vecinos, puede generarse hasta de las iglesias, de los grupos Y hasta de los medios de sociales, comunicación, los como medios de comunicación y de la realidad de los fenómenos naturales. Se rompe un puente, hay que arreglarlo, se destruye, del deterioro mecánico y por obsolescencia de las vías y de las obras. Y entonces les dije, pero a final de cuentas quien tiene que aprobarlo son los ministros para que entre al flujo del diseño, sean instituciones descentralizadas o autónomas, ayuntamientos, lo que fuere. Y luego que se preparan, para eso el país tiene unos ordenamientos institucionales que son la Oficina Nacional de Estadística, la Oficina Nacional de Planificación, las oficinas nacionales de estrategia que incluyen la obra, y aquí que hay, para decirlos nada más, pero existe una estrategia nacional de desarrollo y un plan plurianual, etcétera. Entonces eso hace que la obra sea finalmente aceptada ¿por quién? Por el presidente. Pero si implica financiamiento interno o externo, ¿quién da la orden de que se contraigan esos compromisos? El presidente. Pero además, la Constitución de la República, ¿a quién reserva y únicamente reserva la capacidad de negociar financiamientos, préstamos, deudas? Al presidente, pero luego, ¿quién es que da el poder al funcionario que va a firmar? El presidente. En ese caso de los acueductos de la línea noroeste, Leonel Fernández le dio el poder a Temístocle Montaz, quien lo firma es Temístocle Montaz. Sí, lo recordamos, es cierto. Claro, entonces, y eso entró al Congreso, en mi caso, cuando era presidente, del 16 de agosto de 1998 al 16 de agosto del 2001, entró el 7 de octubre de 1999 y nosotros dijimos que después de estudiarlo, con mi formación, con mi experiencia, no hay cosa que pase por mi lado que yo no la estudie profundamente. Eso es cierto. Para ser responsable y decir lo que haya que decir, y se lo digo a quien sea. Yo dije, eso nunca lo pongo en agenda, porque está mal diseñado. Esos acueductos iban a ser a bombeo.
Yo dije, ¿y qué pueblo va a tener agua en un país con una crisis eléctrica que en aquel entonces tenía 30 años? Eso es no ponerle ningún acueducto. Claro. Si no lo hacen a gravedad, no lo pongo. Además, eso no fue a licitación y por encima de eso detecté que tiene de un 20 a un 25, algo así, de un 15 a un 25% de sobrevaluación. O sea, ya en el contrato, sin las adendas, porque entonces Sí, ahí es que... no, y dije, no lo ponga en agenda, y no se puso en agenda. Me hicieron todas las presiones, no se puso. Bueno, en eso vinieron las elecciones del año 2000. Entonces hicimos una reunión y porque se volvió político el tema, estaban acusando al candidato del PRD entonces, el compañero Hipólito Mejía, de que no quería el desarrollo social y económico de esa zona, y entonces tuvimos que explicar por qué no lo poníamos. Cuando gana el presidente Hipólito, entonces él es quien designa una comisión donde estuvo don Emilio Almonte, Rodríguez Gallar y un tal Domínguez, que eran, por cierto, las personas de mayor calificación en el país, sin duda, y en América Latina, de los mayores. Y se hizo entonces una recalculación y un rediseño, y entonces, cuando vino a terminarse todo esto, fue ya en diciembre del 2001, que ya yo había entregado la presidencia del Senado de la República, que la entregué el 16 de agosto del 2001. Por eso, en mi presidencia no se aprobó ningún contrato que tuviera que ver con Odebrecht, porque todo ese contrato iba a ser el que he descrito hasta ahora, Pero usted ejecutado por Andrade Gutiérrez. Correcto. En su declaración usted dijo que detectó en su estudio entre un 20 y un 25% de sobrevaluación. Pero eso era en manos de Andrade Gutiérrez. Exactamente, correcto. No de Odebrecht, que vino después que Así yo salí. No puedo hablar de... No, correcto. En el contrato original que usted vio, pero recuerdo que se indicó que se utilizó ese mismo contrato. Sí, en el rediseño que se hizo. Se amplió a más provincias, Se amplió a más provincias, Sí. como unos 11 o 12 acueductos. Y se aumentó más. en 40 millones de dólares. No. Se dejó el mismo. El monto El mismo original monto, no eran varió. 2 financiamientos. Ok. Uno del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, Bandes, por 129 millones y unos dólares más. Y también del ABN, AMRO Bank, que ese era de 32 millones. Okay. 161 millones. Se mantuvo ese mismo monto, pero entonces se reestructuró en los acueductos de la línea noroeste en 141 millones y entonces 20 puntos tantos millones en un conjunto de acueductos que estaban en la provincia de Duarte, en la provincia Moca, de Espaillat y otras provincias más. Y así fue pero luego el contrato terminó costando 251 millones, Sí, ya en porque la más tarde se le hizo una deuda. Y como usted bien menciona, aunque obviamente es el presidente el que toma las decisiones, la mayoría de las decisiones en el país, pero también comprendemos que esto no se trata de una sola persona, sino muchos involucrados, porque fíjese cómo usted se mantuvo en un no firme a pesar de la presión y marcó entonces esa diferencia, y eso es lo que queremos saber, quiénes dijeron no y quiénes dijeron sí. Pero aquí hay gente que entiende que si le nombran en un cargo, le tienen que decir que sí a quien sea. Yo era el presidente del Senado cuando el presidente Hipólito Mejía envió la ley de bonos. ¿Se acuerdan que él fue el que reinauguró eso en la vida del país por 500 millones? Y yo le dije, eso es una chequera en blanco a un presidente lleno de solicitudes y de presiones. Senadores, tráiganme aquí las obras que ustedes quieren que se hagan en sus provincias para asignarla y ponerle sanciones de que si esos 500 millones no se aplican en eso, el que no lo aplique va preso. Y así fue que se aprobó esa ley de bonos, pero no lo siguieron haciendo así. Sí, después fueron cheques en blanco, ciertamente. Y no sabemos qué se ha utilizado, miles de millones de dólares. Y Lorena, que tiene el nombre de una provincia muy bella,
allá en el norte de Francia, Sí, de ahí viene mi nombre. de Lorena. Pero quiero decirle que este Y país provincia que causó padece guerra, más de causó guerra esa 100 provincia por lo único. Claro. Entre Alemania y Francia. claro, Sí. es cerca de Estrasburgo. Así es. Y sí, pero este país padece más de sinvergüencería, de los sinvergüenza y de los sin carácter, de los adulones y los que le dicen que sí siempre a los presidentes. Esa es nuestra gran debilidad. Sí. Yo La falta de siendo carácter. secretario técnico y teniendo 29 años de edad, porque a mí me nombraron a esa edad, en 1982, se hizo una negociación con el Fondo Monetario y a final de cuentas el gobernador del banco de ese entonces introdujo por su cuenta, no en el equipo, una serie de variaciones. Cuando el presidente me presentó eso a mí, yo le dije, no, presidente, escúchame, yo no firmo eso. ¿Por qué? No, porque hay cosas en las que yo no participé y no estoy de acuerdo. Pero mira, mi hijo, no, presidente, no se preocupe, pero no me preocupe en nada. Si usted tiene que removerme, yo no nací nombrado en este cargo. Le dije que no. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, una sonrisa de un presidente complaciente no me va a borrar a mí las negligencias, las abulias y las irresponsabilidades que yo tenga y me va a marcar como un sello gomígrafo el resto de mi vida. Por eso yo sé decir que no, pero no quiero decir que sea el único, ni he venido aquí a hablar de mí. Me han preguntado. Correcto. yo he Sí, tenido- claro, específicamente, claro. sí, No, sí. y obviamente por la relación de este interrogatorio que hubo. No sé si quiere pasar entonces al tema de electricidad. Sí, porque Pero- hubo una declaración que él pronunció, yo creo lo más relevante de esa experiencia del interrogatorio al salir del interrogatorio a la prensa, donde usted reafirmó de eso de que no aprobó en su gestión ninguno, pero que quería decir que usted está convencido de que hay sobrevaluaciones. Claro que sí, Correcto. pero ¿y en Usted qué tiene no esa- hay? Pero ¿y en qué no hay sobrevaluación? Sí, esa es la pregunta que Oiga, hacer. yo salgo mucho del país y tomo fotos y voy y veo las obras porque me interesa el tema. Y obras que en Estados Unidos, donde la hora de un albañil o de un obrero vale hasta 40 y 60 y 80 dólares la hora y valen 10 millones y 20 millones y aquí la reportan Sí, por sí, todo, 60 y sí, sí. 80 Aquí millones. todo es Lo cierto. que se está haciendo aquí es una abierta ofensa y abuso contra el erario en perjuicio de los pobres, porque todas las fortunas que se acumulan en esta gente que llegan al poder y por arte de magia salen multimillonarios, es la pobreza que se llora en los barrios abandonados. Bueno, pues entrando al tema eléctrico y entrando por ese mismo camino, Sí, la yo le voy a electrificación preguntar, rural. ¿usted cree que en el proyecto de Punta Catalina hay sobrevaluación? Como Bueno, un técnico en ese tema. Si yo no lo puedo afirmar. No, claro, pero no tiene la... Hay una comisión que quiero que haga el mejor de los trabajos. Ahora, yo lo que he dicho sobre Punta Catalina es, como es una obra de esa magnitud y hay comprometido tantos intereses, no es correcto que alguien diga, sí, ahí hay sobrevaluación si usted tiene la potencialidad de tener que responder en un tribunal. Yo lo que sí digo es que quiero que se investigue todos los rumores y todas las denuncias que hay ahí. Que si se investiga y se encuentran culpabilidades, se lleven a nivel de acusación y luego que se condenen si deben ser en todos los tribunales. ¿Por qué? Porque esa obra es una obra fundamental. Esa obra, por ejemplo, no se puede parar. ¿Por qué? Los proyectos eléctricos a los que nos hemos graduado y tenemos algo de experiencia en esto, duran desde el momento en que usted lo concibe hasta cuando está generando el primer kilovatio, entre 3 a 7 años. El país, República Dominicana, debe instalar cada año 125 megavatios cada año para mantener el nivel actual de crisis. Que ya es correcto, que ya sabemos que es precario, exactamente. No se ha hecho en los últimos 4 o 5 años. Entonces, tenemos 500 megavatios atrasados sobre el 15 o 20% del déficit de energía no servida que hay ahora. Este proyecto está a un año de plazo para ser concluido.
si se atrasa 3 o 4 años, el déficit pudiera llegar a 800 megavatios. Habría que apagar el país. Estaríamos como en los años 1988, año 1991, donde la gente maldecía su propio país y quería irse aunque fuera en una yola. Porque la energía, hay que ver unos videos y unas películas que tiene la NASA de qué ocurriría en el mundo si hubiera una tormenta eléctrica solar, que la última que ocurrió fue en 1859 y como se da cada 100 años, se teme que pueda ocurrir ahora. Si eso ocurre, es la muerte total de todos los sistemas eléctricos y el mundo le tomaría de 15 a 20 años, pero a consecuencia de sus efectos, por la falta de electricidad, moriría la mitad de la humanidad. Entonces, ojalá que no ocurra, pero lo mejor es pensar que como ha ocurrido y siempre ha ocurrido, va a ocurrir otra vez. Claro. Entonces, nosotros creemos que esa planta debe terminarse. Ahora hay 3 empresas. Una que Manuel Estrella, que como por arte de magia ni ha sido mencionada, tiene suerte. Y quien le marcó el camino a Odebrecht para hacer todo lo que hizo, tuvo que ser el dominicano, claro, porque él es el práctico. El guía, el práctico, como se decía aquí. Yo tengo un práctico para ir. La boria. Claro. Entonces, está también Tecnimont, Mayra Tecnimont, que es el nombre correcto de esta empresa italiana, porque los italianos están financiando parte de esta empresa. De hecho, en Odebrecht, en Punta Catalina, solo se ha invertido dinero del Estado, que según han informado ellos, cerca de unos 1.200 millones en cifras redondas, y unos 366 millones de dólares de SACE, que es una sociedad de sicurezza de esas italianas que asegura los préstamos de holding de bancarios al exterior. Bueno, entonces, esa es mi posición. Esa planta hay que terminarla, generarían 33% de la electricidad. No importa que en otro país la hayan parado, el problema es aquí que lo tenemos nosotros y no podemos parar el país. Entonces, y que se investigue a todo el que haya que investigar y que se le castigue. Eso es lo más importante, el tema de la impunidad. Continuando con la parte de la electricidad, usted hablaba de aquellos pobres que no reciben esa luz y defiende la electrificación rural, que ayudaría a la producción entonces de esos megavatios que hacen falta en la República Dominicana. Mire, cuando usted analiza la matriz eléctrica de un país, una cosa es la matriz eléctrica y otra cosa es la matriz de la energía primaria. De la energía primaria, el país, el 13% todavía es leña y carbón de leña, afortunadamente. ¿Tú crees? Claro, no necesariamente. Los bosques, si no tuviésemos nosotros esa presión haitiana, los bosques generan suficiente madera de podaje, de árboles que mueren porque son seres vivos, de ramas que se quiebran por los vientos, por los accidentes, porque se enferman parcialmente, todo esto para que, y además se pueden hacer bosques energéticos, especialmente, de manera que se estimulan las fincas energéticas, por eso la biomasa. Pero es que ahora que van a los haitises, pero eso es otra cosa. Y ya en los haitises no hay nada que cortar. Sí. Bueno, lo que estamos diciendo es que las energías renovables son maravillosas y son inagotables, pero no son confiables, no son seguras. Y muchas personas equivocadamente dicen que el país se vaya solo por las energías renovables. Sí, hay energías renovables que son maravillosas. Por ejemplo, pocos países pueden confiar en tener el 90 o el 80 o el 100% de sus energías, de su demanda de electricidad generada por fuentes naturales. Pero tenemos a Uruguay y a Costa Rica que lo han conseguido. Y Brasil en un 70%, son muchos, pero son los que los tienen, no los que quieran. Porque es que los ríos, por ejemplo, esas planicies inmensas que tiene Brasil, solo en Itaipú, que es
fuente de generación Sí, da para hidroeléctrica ellos más grande y del para mundo. el vecino también. Claro, y no la pueden hacer en Brasil porque Brasil no tiene alturas. Brasil tiene toda la llanura de América del Sur de los Andes porque Brasil no da a los Andes. Pero entonces tiene toda la ventaja del deshielo de las nevadas de los Andes, de los glaciares de los Andes, y nosotros, nuestros ríos, solo se nutren de la condensación de las nubes y de las lluvias. Y hemos matado los ríos que teníamos. Y nuestro, que hemos matado los ríos que teníamos. No, tenemos más ríos que antes, porque ¿qué es un canal de riego? Ah, bueno. Ah, espérese. Vamos poniendo las cosas donde es. Lo que pasa es que antes teníamos ríos que por donde los quería la naturaleza y ahora tenemos ríos por donde los quieren los hombres. Son cosas distintas, pero ahora hay más ríos que antes. Por eso todo el noreste es verde, que antes era semiárido, porque es verdecito por los canales de riego. Entonces eso Una visión optimista me gusta. Está lleno de ríos. La voy a incorporar. Está lleno de ríos. Sí. No, y soy de los que creo que a los ríos hay que respetarlos, pero hay que decir las cosas como son. Entonces las energías renovables, que son maravillosas, ya con 10 metros cuadrados usted puede generar 1 megavatio en energía fotovoltaica y entonces usted tiene la energía eólica y vamos a tener en poco la energía del gradiente térmico. Pues nosotros somos ricos en esas dos, en la solar y en la del viento. Pero, ¿qué pasa? No podemos apagar el país cuando haya un día de nube. No, pero ya. No, pues, perdón. Elon Musk ya está inventando unas baterías. Que no, pero no, con batería no hable de eso. Que entonces el precio se va tan alto que es imposible. Sí, todavía hay un problema. Es imposible. Vamos a hablar la verdad. No se puede parar el país porque hay una semana de pocos vientos. No se puede. Pero sería la combinación, porque es una mezcla. Ahora me habla de lo que yo empecé a hablar. Nosotros apostamos de la matriz eléctrica. Con varios Entonces, componentes. el país necesita, en el protocolo de Kioto de 1997 se habló de un 20%, el país tiene esto, pero en capacidad instalada, no en generación viva constante. Tiene que seguir instalando en esto, aprovechar todas las hidroeléctricas posibles y entrar entonces al aprovechamiento del gradiente térmico. Usted se para frente, por ejemplo, a Puerto Plata y 5 kilómetros hacia el mar hay 4.000 metros de profundidad, porque por ahí es que va la zanja de Puerto Rico, donde está la fosa de Milwaukee, que tiene casi 8.000 metros de profundidad. ¿Y qué ventaja tiene eso? Que las aguas por ahí están a 4 y 5 grados centígrados, y entonces usted puede instalar grandes plataformas, en esa plataforma instalar grandes tanques, utilizar estas pinturas que le ponen a esos aviones especiales para hacer que la temperatura se eleve a 200 grados, llenar esos tanques de propano, ponerle turbinas que se mueven, que generan electricidad, meter ese gas a profundidades de 3.000 y 3.500 metros, volver a licuarlo, cerrar el ciclo y entonces aprovechando ese gradiente térmico del sol. Eso no se está haciendo ahora. ¿Y qué porcentaje de la matriz pudiéramos aprovechar? También tenemos que aprovechar eso. El caso es que el país tiene que aprovechar el carbón, pero en plantas amigables al medio ambiente. ¿El Catalina es amigable al medio ambiente? Sí, según ellos han dicho, es MDL. O sea, tenemos que creer. Si mienten ellos, bueno, un banco. Por eso, porque que me asusta. Un banco europeo difícilmente le presta. Eso pienso yo. Sí, eso creo yo también. Yo también, porque tenemos que tener un poco de confianza, pero no podemos jugarlo todo. Es que ya todo se está desmoronando. Como dice el pueblo, si mienten los ahorcamos. Tuvo problemas, ¿verdad? con fondos lituanos. Pero el carbón hay 9.300 millones de toneladas de carbón en reserva aprobada. China solo tiene la mitad. Pero ¿y por qué China, por ejemplo, está desmontando sus facilidades? No, eso hay que entenderlo bien. Yo tengo el plan energético de China y lo tengo ahí en Facebook, búsquelo. Oiga, China tiene el 60% de generación a carbón. Lo que pasa es que China tiene más de 9.000 plantas a carbón.
Y muchas de esas plantas se instalaron cuando nadie tenía conciencia ecológica. Y han hecho un desastre ni ambiental, han hecho un desastre. No pueden Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Las plantas que iban a ser 120 plantas construidas cerca de las grandes ciudades, las están sustituyendo, no la van a construir. Pero además van a desmontar 2.700 más, pero para sustituirla por otras que sean amigables al medio ambiente. Estados Unidos tenía 1.300 y tantas plantas a carbón. Entonces ahora solo tiene 587, pero sigue produciendo con esas 587 el 40% de su electricidad. Y ahora el presidente Trump eliminó todas esas protecciones. Pero Trump no tiene ni idea. No, es un desalmado. Sí, ese no se puede usar como parámetro. Pero es así. O sea, moderado se puede utilizar. Claro, acabada Punta Catalina, hay que usar el vamos gas, a usar otra tecnología. hay que usar el gas natural. Sí, correcto. En el programa de gobierno que presentó Hipólito en el 12, teníamos 2 plantas a carbón como esa y 2 plantas a gas natural. Claro, lo mejor es el gas natural. Pero ¿qué pasa? ¿Cuánto gas natural como reserva probada tiene el mundo? 6.610 trillones de metros cúbicos. Se lo repito para que lo anoten. Es muchísimo. 6.610 trillones de metros cúbicos. Pero ¿cuánto usa cada año? 125 trillones. ¿Para cuánto tiempo hay gas natural? Para cerca de 40 años nada más. ¿Para cuántos años? Por eso es tan difícil conseguir los contratos. No, ahorita el gas natural, como todo el mundo cree que es la panacea, empieza a subir de precio mientras el carbón se mantendrá siempre bajo. Yo sostengo, y no soy representante de nada, lo que pasa es que usted siempre me ha oído a mí diciendo lo que creo la verdad, me informo, busco información para no estar hablando cosas por pasiones. Mi corazón ha amado demasiado para tener tanta pasión, para yo ser apasionado. Yo le quiero preguntar un tema que a mí me apasiona. Me ha apasionado siempre porque veo que es la solución al tema del no pago de los hogares populares, porque aquí se ha tenido una política abierta en materia de electricidad con aquellos que no pueden pagar. Mucha gente están conectada al sistema sin contratos, no pagan. Los contadores prepagos. ¿Cuál es el misterio? No, pero se están instalando. Sí, pero muy lento. Yo tengo 10 años hablando de eso. Con usted. Valen 75, o valían cuando yo... $75 cada uno. Sí, para que la gente entienda. ¿Por qué 75? Es que usted tiene un contador prepago. Un celular. Y entonces usted como tiene un día, el mismo método que usted en utiliza. su triciclo se ganó 100 pesos. Usted compra 100. Entonces usted dice, voy a comprar 50. Exacto. Y marca en su propio celular. Me parece eso maravilloso. Con los teléfonos que tienen un monto específico y después usted lo que hace es que paga tarjeta. Claro. ¿Qué dice la investigación? Que ese mismo pueblo dominicano no paga electricidad, paga más de teléfono. Pero déjame decirte, para que el pueblo no se equivoque, vamos a ver. Sobre la electricidad hay que hacer una disección inteligente. El problema no es que a la gente pobre no se le cobre la energía eléctrica, y ojalá esto quedara claro. Vamos a ver. Mire, es que solo se factura el 70 o el 68% y el resto las compañías distribuidoras encuentran más cómodo recibir el subsidio del gobierno como un bloque. Sustituyen al cliente individual por el cliente colectivo. Primero de ese 32 que se pierde, hay un 11 o 12 que se perderá siempre debido al nivel tecnológico del país, las pérdidas, el sobrecalentamiento de las líneas, el esfuerzo electromagnético que se genera en todos los cables, etcétera. Entonces se puede bajar de 32 a 20, a 18, 17%, que incluso el presidente lo ha anunciado y ojalá que lo haga. Pero eso hay que meterle ahora bien, ¿qué pasa? Del 100% que se le factura en los barrios populares, usted sabía que pagan el 96%. Sí, yo le creo. El 96%, entonces no me le endilgue nada. No, yo no digo que son malas pagas. No, es que no le cobran. No usted, a la gente, que no es ahí donde está. Y otra cosa, la gente cree que el mayor consumo de electricidad es en los hogares, en las calles. No, son los acondicionadores de aire. Sí. Yo represento
Alburquerque energía renovable y nos especializamos en energía LED, en todo esto de energía no renovable y también ahorro de energía. Inverter, usted tiene la tecnología Desde inverter. todo esto. Oiga, el 60% de la electricidad que se consume en el país es por los acondicionadores de aire. El 60%. Eso no lo sabía. El 60%. Yo sabía que hay una diferencia muy grande. impacta mucho el consumo. No es que lo impacta mucho. No. Es enorme. En esta empresa, de las cuentas eléctricas, el 60%. En un hotel del 60 al 65%. En una clínica del 60 al 65%. En un restaurante por igual, todo. En las oficinas el 80%. Wow. Son los acondicionadores de aire. Nosotros podemos hacer porque los acondicionadores de aire y los seres humanos sufrimos la misma enfermedad. ¿Cuál? Se nos acumula grasa en las venas, en las arterias, en el corazón, arteriosclerosis, se nos tapan y ahí tenemos problemas, morimos. Los aires, como tienen un compresor, un condensador, un evaporador, válvulas, tienen entonces un termostato, etcétera. El compresor es un motor eléctrico al que hay que echarle aceite lubricante. Ese aceite lubricante termina mezclándose con el refrigerante y dentro de las paredes de los tubos pega una placa de aceite que se endurece porque trabaja a presión y entonces esa capa interfiere el intercambio de calor. En el condensador impide que se le saque el calor rápido para pasar el refrigerante de gas a líquido Se hace más y ineficiente. entonces en el evaporador bloquea la salida del frío, aunque el frío no existe, lo que existe es una temperatura más baja. El frío físicamente no tiene entidad, no existe. Lo que existe es el calor. Pero entonces interviene, por eso nosotros cuando le colocamos este producto, en 2 o 3 días le cambiamos todo, entonces el aparato, el aire acondicionador de aire dura 2 veces, esos inverters que son tan caros hay que ponérselo de una vez y además de eso ahorra hasta un 20, un 25% de la electricidad y usted lo paga con el ahorro de electricidad y los bancos le prestan, usted no invierte un centavo, de manera que esto lo inventó David Pickett, un investigador de la NASA, que fue mi profesor, y entonces nosotros lo representamos. Pero muy bien. El día que se invente eso para los seres humanos, tendremos otra Lorena, que nos ha divertido mucho con su belleza en estos años, pero tenerla 100 años más llena de arruguitas es una decisión que tiene ella que tomar. Sería una cosa maravillosa. Pero llena de arruguitas seguro. Vamos camino a ello. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Se nos quedó Venezuela. Se nos quedó Sí, Venezuela caramba. por el tiempo, pero no importa. Ahí Venezuela no tiene salida, ni con la oposición ni con el gobierno. Oiga lo que digo. No, pues necesitamos No como 3 tiene programas. salida. No, ¿sabe por qué? Sí, por eso no importa, vamos a tratarlo en otro. El petróleo a $108 como estaba y ha caído a 50, ha perdido el 76% de sus ingresos. Y por las políticas populistas e Desbarató su internacionalistas sistema productivo. de Chávez y Maduro, no peor, acabó con las reservas de PDVSA que andaban por los 150.000 millones de dólares y acabó con las reservas del Banco Central. Venezuela lamentablemente no tiene que comer y peor aún, no tiene con qué comprar la comida. Aprendamos de esa odiosa palabra, de estos redentores que ofrecen una revolución para cambiarlo todo y lo que hacen es llevarnos a la edad de piedra. Yo no creo en nada de eso. Gracias. Gracias por estar con nosotros.